las personas que van a estar conectadas. Cuando yo tuve el primer listado, con ese listado fue que hice. Por eso es que me aparecen solo 90 alumnos y son más. Entonces, por ejemplo, yo aquí tendría que agregar a las personas que ahorita me están pidiendo admitir. Aquí están todos. O sea, todos los que estaban en el primer listado. Pero luego, esto lo hice, recién me hicieron saber la materia que iba a dar y el listado de Prometeo, que por cierto de ustedes fue el último que ingresaron. Bueno, entonces, eso es lo que les quería mostrar, de que para que yo los admita, ¿verdad? Yo tengo que irme este es el tablón donde nosotros creamos el Meet, ¿verdad? Porque el Meet es de Google, entonces en una página en un enlace que es de Classroom, ahí es donde yo tengo que unirlo para que cuando digan conéctese ya no les esté pidiendo yo, más bien ustedes no estén solicitando admitir. Y sucede que cuando yo estoy presentando, no logro ver la pantalla esta. No es que yo no las quiera, no es que no quiera yo dejarlos ingresar, sino que no los logro, no logro ver la pantalla, no me da esta posibilidad, ¿verdad? Así que yo les solicito, me escriban todo lo que me están pidiendo que admitir, lo voy a inscribir en el Classroom para que ya no tengamos la dificultad de estar haciendo esto de que cuando ingresan tienen que esperar a que admita. Bueno, y nuevamente buenos días para todos los que van ingresando. Tenemos 74 conectados ya. Vamos a esperar unos minutos para que se incorporen los demás. Y pues de antemano les anticipo que, bueno, ya está en la clase de Classroom, están los nombres de las unidades y las temáticas y la evaluación que se va a hacer. La evaluación va a consistir en cinco guías estructuradas. Yo no hago parcial ni laboratorio, no los distingo, son 5 guías estructuradas que vamos a realizar y esas cuestan el 20% cada uno. Es trabajo de ustedes entre laboratorio y, o sea, combinan cosas entre lo que puede hacer uno en un laboratorio y lo que puede evaluar con una prueba escrita, ¿verdad? Esa es una combinación la que estamos haciendo para poderles posibilitar a ustedes, la capacidad de producción de texto, de comprensión y pues no pasar tan solo las preguntas, que a veces uno al Team Marín también las contesta, ¿verdad? Pero bien, habíamos pensado hacer seis guías estructuradas y de esas 6, de las 5 que queden mejores, sacar la nota. Jugarse con 6 guías y con los otros sacar mejor nota. Ahora, lo de la participación con evaluación formativa es necesaria realizarla porque necesitamos que todos y todas realicen las lecturas, participen en clase. Si lo que no entienden o lo que creen ustedes que puede estar equívoco, díganlo, porque no hay manera de avanzar si no comprendemos. Y a veces nos quedamos callados porque, no, es que yo creo que estoy equivocada, o yo creo que no he comprendido muy bien. Pues por eso son las preguntas, por eso es la participación, ¿verdad? Para que cuando tengamos la oportunidad, nosotros tenemos la oportunidad de dar a conocer lo que hemos comprendido, y si lo que he comprendido necesita un refuerzo, pues se puede hacer, ¿verdad? Así que
Es difícil con grupos tan grandes como el de ustedes, pero esperamos que no sean los mismos los que estén respondiendo, porque, pues porque todos han inscrito las materias, pues todos tienen que estar pensando, leyendo, e interpretando, comprendiendo, no unos ni otros, ¿verdad? Y en cuestión de, usted yo creo que no han visto esta parte de inclusividad, pero en cuestión de la educación, en el proceso de aprendizaje, la inclusividad consiste, todos y todas tenemos derecho a aprender, pero no aprender cualquier cosa, aprender conocimientos, metodologías que están dispuestas en cada programa. Sin embargo, sabemos que no todos aprendemos de igual manera. Unos aprendemos más de carácter oral y otros más de carácter visual, ¿verdad? Pero aquí debemos de desarrollar los dos, porque como ustedes ya verán y lo han visto en el video, el aprendizaje es de esas dos formas. Se actúa los diferentes sentidos. Y ese cerebro que vimos la semana pasada y que la lectura también que se ha hecho, más las otras las lecturas que vienen, nos está indicando que el cerebro tiene diferentes partes con las que nosotros podemos hablar y que pasa por un nivel de comprensión primero y ocupa el Wernicke y luego que pasa para el otro nivel que ocupa la Broca. Es decir, que ocupa el campo visual, el cerebro. Existen dos maneras de avanzar en la formación que nosotros tenemos. Pues entonces, la lectura, la comprensión y también como individuos tenemos diferentes maneras de aprender. Pero ¿qué tiene que garantizar el profesor o profesora? Diferentes estrategias para que todos puedan participar y pedirles a los que están como compañeros, o sea, en la interacción que ustedes tienen entre compañeros, con el docente, con otro compañero también, es saber escuchar. Es saber escuchar lo que dice el otro, ¿verdad? Pero también saber hablar. O sea, ¿qué es lo que quiero transmitir? Eso si no se ha experimentado, sobre todo hoy que hemos estado en la virtualidad, una de las limitaciones que hemos tenido es la interacción grupal, ¿verdad? Y han habido demasiados silencios. Hemos sido nada más nosotros y nosotras trabajando de manera individual, pero hay otros que interpretan de distintas maneras lo que leemos o comprenden de distintas maneras lo que leemos. Por lo tanto, el aprendizaje inclusivo requiere capacidad de escuchar y de capacidad de hablar. Escucharnos todos y todas, pero también sacar adelante, entre todos y todos, un nivel de aprendizaje para todos y todas. Aquí me es difícil porque digo, el grupo es muy grande, pero cuando he trabajado con grupos mucho más pequeños, yo casi que a todos los invito a que hablen, que digan, ¿verdad? Y que también interactúen entre ellos en la forma de interpretación y de comprensión. Haremos el esfuerzo nosotros, como lo hicimos el martes, de que cada quien leyera una parte, pero que todos tomaran apuntes. Este es otro criterio de aprendizaje. Nosotros que venimos con el aprendizaje de que teníamos que tomar nota, o sea, el cuaderno que se lleva a la clase es para tomarlo nota de lo que nosotros interpretamos. Y ahí nosotros experimentamos, ay, ¿qué tanto estoy concentrada? ¿O qué tanto tengo capacidad de estar
escuchando y escribiendo. Porque ahora la modalidad es que, yo tomo fotos de las presentaciones. Esas presentaciones, ni yo. Bueno, yo no sé si es que no tengo esa habilidad. Y a lo mejor ustedes sí. Pero yo recibo clases y me presentan diapositivas. Y yo sé que, bueno, tomo lo principal. Y ya después vuelvo a leer, ver el video y voy rellenando aquello que no entendí con el video. Con el video grabado donde la profesora, al igual que ahorita estoy yo, está hablando, ¿verdad? Pero es lo que estoy por ahora viendo. Cuando eran solo libros y que el profesor disertaba en el aula, pues yo tomaba notas, ¿verdad? Y me enseñaron también que al final esta es una buena estrategia y le diré que es muy buena, buenísima esta estrategia. Es de tomar notas en el momentito que están dando la clase los profesores y las profesoras. Y al final del día, yo agarro ese cuaderno y veo, como la memoria está tan reciente, o sea, no ha terminado el día, y ustedes estuvieron también con un nivel de concentración, entonces se recuerda uno de lo que dijeron los profesores, ¿verdad? Esto se me terminó a anotar, por aquí voy a anotar, voy a complementar lo que los profesores dijeron, o acentuaron, o reviso nuevamente esas diapositivas. Ve, aquí me faltó anotar esta otra parte que la diapositiva estaba. Si ha habido sobre una lectura, bueno, aquí me ha quedado un vacío. Voy a buscar la bibliografía que me sugirieron, busco y entonces ya pongo lo demás. Esa es una estrategia que les digo que si ustedes la utilizan, avanzan mucho. Porque no están dejando para cuando les pregunten, para cuando venga un parcial, sino que ustedes mismos autónomamente están llenando esos vacíos que les quedaron cuando estaban tomando nota, porque pasa, ¿no? Uno no tiene toda la agilidad de tomar de transcribir todo lo que está hablando, el que está disertando, ¿verdad? O el que está hablando. Así que yo diría de que si toman a bien de siempre estar tomando notas, hagan como estas sugerencias que yo les estoy haciendo y verán que parte del aprendizaje se va mejorando y de la comprensión se va mejorando. O sea, no es solo llevar el cuaderno, como que solo ponen la fecha, el título y ya. El nivel de comprensión también se expresa a nivel de la escritura, de lo que uno va tomando. Unos hacemos jeroglíficos, otros hacemos iconos para poder entender, otros hacemos esquemas. No hay una sola modalidad de poder tomar apuntes, pero hay que tomar apuntes. Esto se ha abandonado. Yo lo vengo observando desde hace mucho rato. Con mis alumnos, como digo, cuando estamos en poquito, todavía tengo me tomo la paciencia, diría yo, de pedirle sus cuadernos, a ver, mira, y aquí, ¿y por qué solo anotaste 3 líneas? Tanto que duró 2 horas la clase y solo 2 líneas anotaste. Ni siquiera el esquema que había hecho yo en la pizarra. Ay, es que licenciada. Ay, es que licenciada. Esa habilidad se desarrolla. Es como la lectura, ¿verdad? Si ustedes no realizan lectura, ¿cómo mejoran la lectura? Hay que hacerla. Así que, bueno, vamos a dar paso a la clase. Y había una sugerencia que Stephanie, nuestra asistente, nuestra compañera que nos asiste acá, les había comunicado de la lectura nuevamente de ese documento, que sí es cierto se leyó por partes, porque no había una lectura general por parte de todos, y para ir afianzando conceptos, categorías
explicaciones, quién lo dice, si hay cambios o no hay cambios, qué permanece, qué de novedoso tiene eso que estamos viendo, o cómo se retroalimenta con otras lecturas que a lo mejor ya habían hecho ustedes, y con esto pues es otra perspectiva. Y realmente es otra perspectiva, siempre de la misma cuestión lingüística del cerebro y todo eso, pero es otra perspectiva, porque lo estamos viendo desde la perspectiva histórica, histórico-social. Así que abro el espacio para que haga, cualquiera puede tomar en este momento, puede activar su micrófono levantando la mano para poder decir qué aspectos leyeron, qué conceptos que captaron ya nuevamente con esa segunda lectura o primera lectura que hicieron después de haber hecho la clase. Vamos a ver, si no hay nadie que voluntariamente participe, yo voy a utilizar el listado y, por favor, a activar su micrófono. Tenemos 10 minutos, nada más. No vamos a tener más de media hora. Sobre Yo la tengo una... lectura. ¿Cómo no, Felipe? Buenos días. Hola, buenos días. En cuanto a cuál de las dos lecturas dice que quiere que hagamos nuestro punto de vista. El cerebro y yo. Del cerebro es en la lectura de el cerebro, donde estaba los 5 componentes, 5 o 6 componentes creo que eran. Bueno, si me lo permite, yo con el mayor de los gustos. Sí, cómo no, si está permitido. Quiero ver. Sí, habla. Bueno, pues, buenos días. Básicamente, la interpretación que yo le di, ¿verdad? El documento como tal, está bastante interesante, ¿verdad? Por el hecho de que se enfoca en el entendimiento de cómo se da el origen del lenguaje como nosotros los seres humanos lo interpretamos, ¿verdad? A partir de eso podemos tener en cuenta de que se da lo que es una serie de investigaciones y mediante esta búsqueda se reconocen, se identifican lo que son las áreas del cerebro, tomando en cuenta lo que son las partes involucradas para las diferentes tareas que se pueden realizar, tanto en el lenguaje, los músculos de que están encargados, en el caso de las personas que son sordomudas, ¿verdad? Dice que tienen habilidades cognitivas distintas a las personas que tienen lo que es el lenguaje de comunicación del habla, ya que por medio de la asimilación del aprendizaje por los movimientos de las manos, incluso la vista juega un papel muy importante para poder memorizar y asimilar ¿cómo se llama? Lo que le están tratando de dar a entender, donde estas áreas del cerebro tienen lo que es la importancia, ¿verdad? De que, vaya, por ejemplo, las personas estas que son sordomudas tienen un entendimiento diferente a nosotros y es ahí donde entra lo que es una perspectiva distinta, ¿verdad? En cuanto a ver a las cosas. Sí. También decía de que este mosaico, ¿verdad?, de habilidades cerebrales también se refleja en cuanto al entendimiento de lo que son las personas que hablan diferentes idiomas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo hablar nuestra lengua nativa, el español, que ya hablar otro, en el sentido de que se tiene que tener un orden de estructura de la oración, en cuanto a cómo se debe de expresar, el Sí. orden y todo eso. También se tenía la teoría de que, como esto lo mencioné yo en clase, ¿verdad? De Sí, que claro. normalmente se creía lo que había como una mutación, ¿verdad? Por parte de nosotros los seres humanos en cuanto para poder tener una comunicación, a diferencia de los primates, ¿verdad? Porque se creía que por tener lo que es la faringe en descenso, nosotros es que nos permitía. Sin embargo, fue bien discutida, ¿verdad? Esta teoría. Pero al comprobarse de que los primates, si bien es cierto, no tienen el descenso de la faringe como tal, tienen la perspectiva, ¿verdad? Y tienen la capacidad de poder estructurar sus cuerdas vocales para poder emitir lo que son sonidos para poder comunicarse. Básicamente, eso es lo que yo entendí de la lectura, un poquito de los puntos de que tiene ahí. Sí. Gracias, Felipe. ¿Alguien más puede participar? A ver,
¿cuáles son los autores, de qué autores están sustentándose para plantear estos aspectos que ha presentado Felipe? Buenos días. Buenos días. Creo que Noam Chomsky es uno. Creo que sí se dice. Uno es Noam Chomsky y el otro. Buenos días. Buenos días. Creo que alcancé a leer un nombre de un escritor que decía Miguel Unamuno, no estoy seguro. Casi Miguel no te Unamuno. escuchamos. Ahora se me escucha mejor. Sí. Va, sí, creo que había un escritor que mencionaba el documento que se llamaba Miguel Unamuno, creo que era, no me acuerdo, que también escribía acerca de esto. Sí. Bueno, gracias. Buenos días, Carlos. Ya está aquí. Ingrid, sí, tenés la palabra. Buenos días. Eso también mencionaba sobre Louis Jean Bou de la Universidad de Francia, prácticamente donde se habla sobre lo que es la diferencia entre los primates y el ser humano, de lo que mencionó nuestro compañero Felipe sobre el descenso de la laringe. Laringe, sí, descenso laringeo. Muy bien. Mario Ernesto. También creo que podría ser Lera Boroditsky, que fue una profesora en el Departamento de Ciencia Cognitiva de la Universidad de California, que en ella dice que es la importancia y el difícil de la neurociencia, aunque es como tratar de una parte que se separa del cerebro. Como mucho trabajo empírico moderado, se ha demostrado que el lenguaje es integrado y constante con una increíble variedad de procesos neuronales. Muy bien. Aquí está Steven Alexander. Buenos días. Buenos días. Si no me equivoco, Chomsky sostenía que el lenguaje se daba por una mutación genética, pero otros investigadores como Pedro Tiago Martins y Boeck sostenían que esta capacidad se daba por evolución gradual y no por una evolución tan radical, digamos. Eso es más o menos lo que yo recuerdo de la lectura. Ay, pero miren qué bien, ¿verdad? Que ya ahora que leyeron tienen más posibilidades de participar y ya de comentar realmente lo que han interpretado. Vamos, Kevin. Yo lo que entendí de la lectura es que hay como una división entre teorías en las que uno sostiene que no está Chomsky, que sostiene que el lenguaje es algo único de los seres humanos, mientras que bueno, no solo Chomsky, más que todo se divide en que cierto lado de la comunidad científica cree que el lenguaje es algo único de los seres humanos, mientras que otro lado se decanta por ir que el lenguaje es algo que va en niveles y que los humanos lo tienen más avanzado, pero que también los otros animales lo tienen. Entonces, más que todo, estaría esa división que, como usted dijo, que el estudio de la neurociencia en cuestiones del lenguaje, dijo que llevaba como máximo unos 50 años de estudio, ¿verdad? Entonces, que es algo que todavía no se puede asegurar porque no tiene suficiente información. Porque O se está investigando todavía. Ajá. Lo dice el mismo artículo, ¿verdad? Gracias, Kevin. Adriana, perdón. Sí, licenciada, bueno, en lo personal, creo que la parte en la que más me llamó la atención fue en la parte del mosaico de áreas cerebrales, porque nos explica básicamente que la función cerebral para llegar al punto del lenguaje y poder comunicarnos no se encuentra simplemente en un solo punto del cerebro, sino en varias, y que eso se complementa. Entonces, me gusta mucho la idea de cada parte del cerebro participa para que podamos comunicarnos, y existen diferentes puntos, por así decirlo, para que el mensaje pueda ser
como enviado, y existen otros para que pueda ser recibido, entre ellos a la fonología, la sintaxis, el léxico y la semántica. Para poder comprender el mensaje, hacemos un montón de acciones, porque desde que desciframos los significados hasta que nuestro cerebro lo entiende. Muy bien, gracias Adriana. Betsy, Alexandra. Buenos días, licenciada. Sí, reforzando lo que decía Sophie, a mí me llamó mucho la atención que dice de que gracias a la tecnología hoy podemos saber muchas funciones que tiene el cerebro, ¿verdad? Gracias a las resonancias magnéticas, y que pues aún falta mucho por conocer, ya que pues es una información muy amplia. Sí, eso es lo que nos está posibilitando el estudio de la neurociencia, donde la neurociencia no es en específico una sola área de la ciencia en la que lo está estudiando, por decir, solo los neurólogos. No, ahí hay psiquiatras, ahí hay médicos, neurólogos, hay psicólogos, hay biólogos, hay una gran cantidad de científicos. Cada quien estudia por su parte lo que el cerebro está haciendo, pero sí, esa casi que es un estudio, la neurociencia, un estudio. Los lingüísticos también lo están estudiando. Un estudio pero amplio, donde cada uno de los científicos que participa allí da un aporte. O sea, es un estudio transdisciplinar el que se está realizando, y ese es, digamos, una de las grandes potencialidades que tiene el estudio de la neurociencia. Vamos a ver, vamos a decir Ana Margarita primero, luego Flor, Fátima, y vamos a cerrar con Dagoberto. Buenos días. Buenos días. Bueno, en mi caso me gusta una parte donde dice Manuel Carreras, creo que así dice, que dice también todas las funciones cognitivas estarán sustentadas por el circuito cerebrales durante las compresiones del lenguaje, y eso lo describe él, Carreras. Muy bien, Flor. Sí, continuando, comparando lo que está en el documento a lo que yo tenía conocimiento, que han existido tesis o teorías de la aparición del lenguaje, ¿verdad? Que están las continuistas y las discontinuistas. Que las continuistas es como el equipo se me ha ido el nombre, los darwinistas, que piensan que todo se dio gracias a la evolución y buscan en un sistema comunicativo de animales y buscan relacionarlo con el lenguaje humano. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí ellos prácticamente su investigación es de cómo se aprende el lenguaje, pero no en la existencia de la estructura para adquirir el lenguaje. Y estaban los discontinuistas que mencionan que el lenguaje es algo único, que no es comparable con ningún sistema de comunicación animal, que no puede provenir de ahí. Entonces, a lo que hoy que el documento que estamos leyendo, a lo que yo tenía conocimiento, es que la teoría que se apoya actualmente por la comunidad científica es que el lenguaje es de selección natural, y menciona, de la Universidad de Harvard, Steven Pinker creo que la evolución es el motor del lenguaje, pues el lenguaje es algo supremamente complejo, que consta de varias funciones, y que esto no puede surgir de la nada, y tampoco de una mutación, sino que el lenguaje prácticamente se vio favorecido por la evolución del cerebro humano. Es lo que apoya ahorita la comunidad científica, y es lo que está relacionado prácticamente al documento, que creo que lo menciona Noam Chomsky, algo así. Y eso es mi aporte, lo que yo entendí. Sí, como hemos indicado desde que iniciamos eso, hay aspectos del desarrollo del ser humano y de muchos fenómenos históricos
que tienen continuidad y otros son discontinuos. El avance científico también, en las metodologías de investigación, la importancia que le ponen a esto, los investigadores, pues hace también que se generen rupturas de algunas explicaciones que han prevalecido para explicar algún fenómeno, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo, ya muy bien lo apuntaste, lo continuo y lo discontinuo con relación al lenguaje, ¿verdad? Que unos sostienen que solo es de carácter evolutivo, ¿verdad? Y hay otros que sostienen que no, que tiene que ver con la cuestión del cerebro y de cómo está funcionando. Y eso es lo que la neurociencia nos está demostrando ahora. Así que eso es parte de lo que diríamos que hay aspectos de lo del desarrollo del lenguaje y que tiene que ver con lo continuo y lo discontinuo como todo fenómeno histórico y como todo proceso de transformación y de rupturas que pueden generarse, ¿verdad?, en el desarrollo del conocimiento científico de los fenómenos que nosotros observamos, conocemos y cómo actuamos nosotros como seres humanos. Teníamos a Fátima y terminamos con Dagoberto. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Me llamó la atención en el epicentro del cerebro. El lenguaje juega un papel muy importante en el cerebro. El lenguaje, ahí dice que nos comunicamos y hay diferentes lenguajes como el de los sordomudos y los de los bebés. Los bebés cuando quieren algo lloran o le duele algo lloran. Y los sordomudos hacen señas. Y eso, nomás. Gracias. Eso también está dicho ahí en el video que vimos, ¿verdad? Dagoberto, ya lo comentaremos rapidito también. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Bueno, yo nada más retomo a mi punto de vista algo que me llamó demasiado la atención, y es que si bien el cerebro, perdón, se desglosa en varias partes o áreas, cada una tiene su función y prácticamente una conecta con otra. Entonces, el lenguaje, en cuanto al lenguaje, a mi criterio, puedo decir que consiste en la expresión de un pensamiento, lo cual lo conlleva a uno a una comunicación. Y retomo dos frases bien importantes de los que estaban al principio del documento, de estos dos autores, que uno es Unamuno, y decía que la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino que es el pensamiento mismo. Y también está Karl Kraus, que decía que el lenguaje no es el haya, sino que el lenguaje es la madre propia del pensamiento. Cabe aclarar que haya es una persona que cuida niños. No sé si era tomado ese criterio antes o sigue vigencia, pero el punto es que si bien existe una asimilación con los primates, cabe aclarar que hay estudios y autores que coinciden con que las lenguas son distintivamente humanas y que el lenguaje es una cuestión importante. Es decir, que la lengua condiciona la forma en que pensamos e influye en las habilidades como la orientación, razonamiento, toma de decisiones o las emociones. Solamente. Bueno, gracias. Antes de darle la palabra al profesor Carlos, quiero felicitarles por el esfuerzo que hicieron de hacer esa relectura. Me parece que ahora sí nos enriquece más por ustedes mismos lo que están interpretando, y es lo que yo también iniciaba yo hoy con la clase, ¿verdad? Quiero que sientan de que la lectura a nosotros nos permite avanzar y nos permite expresarnos, justamente, ¿verdad? Bueno, Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos. Fantástica participación de todos los estudiantes. Fantástica. Realmente lo que ustedes han captado plantea ciertas preguntas. Quisiera enfocarme en una que he oído mencionar bastante estas dos palabras, que son mutación
y evolución. Y entonces creo yo que es importante tener un entendimiento de ambas palabras, mutación y evolución. Recordemos algo de que las dos, lo que es mutación y lo que es evolución, se da en el tiempo. Pero hay características que las hacen diferentes. Entonces para facilitar la comprensión y la imaginación entre nosotros, diría esto. Un ejemplo claro de mutación es lo que está ocurriendo con el COVID. Todo el mundo sabe qué es el COVID. El COVID es un ente, una forma orgánica que está mutando. Ahora, ¿qué significa que está mutando? Quiere decir de que territorialmente en un lugar surge y esta forma del COVID que surge en un territorio, de repente aparece en otro lugar de otra manera. Y todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, el COVID nos enseña de que aparece en diferentes partes de este universo y lo hace de manera simultánea, y aunque todos son llamados COVID, existen formas diferentes del COVID, formas diferentes de manifestarse, formas diferentes de ser tratado médicamente, formas diferentes de ser estudiado. El COVID es una expresión clara de lo que es una mutación. Traten de pensar ahora en el lenguaje. ¿Cuándo se dice que el lenguaje es mutante? El lenguaje es mutante cuando, a pesar de que todos los seres humanos tenemos un lenguaje, y eso es lo que nos enseña las neurociencias, y eso es lo que nos enseña la lingüística, todos tenemos un lenguaje. Sin embargo, existen diferentes manifestaciones del lenguaje en diferentes territorios, en diferentes áreas. Y es lo que podríamos decir, entonces usted está hablando de los idiomas. Sí, en parte, para facilitar la comprensión, pero no necesariamente se trata de los idiomas. Porque en este caso estamos hablando de las fuentes, cómo surge el lenguaje. Y lo que está planteando Chomsky es que él cree que es una mutación. Y como mutación quiere decir de que esta es la diferencia. La mutación es repentina. Algo ocurre en nuestro cerebro, algo que aún se sigue estudiando, que de repente nuestro lenguaje parece avanzar rápidamente o diferenciarse con relación a otro. A eso se le llama mutación. Es el cambio repentino. El cambio es un cambio que se puede calcular, se puede esperar, pero por su naturaleza es un cambio repentino, mutación. Ahora tenemos otro. Hablamos de mutación y hablamos de evolución. La evolución es distinta. La evolución no ocurre de repente. La evolución ocurre a través de un largo proceso. Un largo proceso que pueden ser millones de años. El mejor ejemplo de evolución es el de los primates. Pensemos en los monos, en los gorilas, de que tienen características similares con nosotros, y de hecho tenemos muchas características, a diferencia de que hay un elemento nada más. Pero quiero decirles algo. Esa es una manera de ejemplificar lo que es la evolución. Para muchos, la idea de evolución es, o quiero que tengan en la mente que evolución es también un cambio, pero es un cambio tan lento, gradual, que ustedes no lo van a percibir, pero va a llegar. Como los primates llegaron a ser como somos, o como nosotros salimos de ese estado al hecho de que podemos caminar y usar el lenguaje, es un largo proceso evolutivo. Pero Chomsky dice, no, momento. No creo que sea un largo proceso evolutivo. Yo creo que
es todo lo contrario. Se ha dado de forma mutante, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la diferencia entre mutación y evolución está determinada por el tiempo, ¿me entienden? Ambos están en el tiempo. Mutación y evolución son dos fenómenos en el tiempo. La diferencia es que uno es repentino y otro es sumamente lento, ¿verdad? Esa es la diferenciación. Y cuando la frase que han usado mucho, que es aquella que dice que la lengua no es la envoltura del pensamiento, los invito a que se hagan la pregunta. En esa expresión, no es la envoltura. ¿Ese autor está pensando al estilo Chomsky o estará pensando al estilo evolutivo? Les dejo la pregunta para que ustedes reflexionen. Si a este autor, al decir que no es la envoltura, se hagan la pregunta, bueno, entonces ¿en qué categoría lo ubico? ¿Estará entre los que piensan que el pensamiento, que el lenguaje es resultado de un proceso de discontinuo? ¿O está en la corriente de los que piensan que es un proceso continuo? Pero eso es algo que le dejo a ustedes para que lo piensen. Pero importante es que sepan la diferenciación, ¿verdad? Adriana levantó su mano para participar. Sí, licenciada, solo una pequeña idea que se me vino a la cabeza, como en ese contexto, perdón, que estaba hablando el profesor Carlos, en cuanto a la evolución y a la... ¿Qué era lo otro? Se me olvidó. Se me olvidó la palabra. Bueno, mutación. Gracias, la mutación y la evolución. Entonces, me hacía pensar cómo nosotros constantemente seguimos en una evolución del lenguaje, porque cuando nosotros nacemos, venimos con un repertorio totalmente nulo de palabras. Pero a medida vamos creciendo, a los 5 años ya tenemos, digamos, algunas que podemos identificar. Luego, a medida nosotros vamos estudiando, ese repertorio se vuelve más grande. Y si lo ponemos desde ese punto, todas aquellas personas que buscan conocimiento de manera empírica, ya sea buscar en blogs en internet, o simplemente les gusta leer sobre ciencia, o solo sobre literatura y cosas así, pues se va evolucionando ese repertorio de palabras que tenemos y el lenguaje se vuelve más, más fácil de comunicar con las demás personas, porque no es lo mismo, y quizá puedo usar este ejemplo un poquito raro, pero no es lo mismo hablar con una persona que vive en San Salvador, allá en la ciudad, que hablar con mi abuela, que mi abuela vive en el campo. Entonces, son dos tipos de lenguaje o dos repertorios de palabras bastante distintos. Y creo que depende de cada uno de nosotros en qué punto queremos quedarnos. Si bien es cierto, creo que en este momento estamos como en la mitad del camino, pero eso no quita que no podamos llegar ya a conocer muchas palabras, a conocer mucho lenguaje, al igual como los idiomas. Todos nacemos bajo un solo idioma en cualquier parte del mundo, pero a medida nosotros vamos creciendo y vamos queriendo conocer más, ese repertorio de palabras en otro idioma se va haciendo mucho más grande. Entonces solamente ese comentario. Bueno, gracias. Aquí ya se empezaron a mencionar algunos otros aspectos que son los que te van a explicar y lo vamos a ver el día de ahora. El contexto, ¿verdad? Cuando comenzamos esta clase dijimos lo histórico social. Y no olviden que hay un contexto en el que nosotros aprendemos palabras. Y la cultura, ¿verdad? Un contexto tiene una cultura, así que hoy ampliaremos un poquito más sobre eso. Irma, quiero agregar algo. Cuando hablamos de mutación y evolución, miren muchachos, esto no quiere decir que las dos son separaciones. ¿Puede algo que ha venido evolucionando de repente entrar en mutación? Sí puede. Puede. Porque estamos hablando del tiempo. O sea, puede algo de que ha venido a lo largo del tiempo lentamente evolucionando con ciertas características, de repente
cambiar por algo que puede haber ocurrido genéticamente, puede haber ocurrido por el ambiente donde se vive. Empecemos en los animales. ¿Pueden de repente cambiar y tener otras características? Sí, puede ser resultado de la adaptación. Entonces sí, pueden haber mutaciones dentro de un proceso que es continuo y lento de tipo evolutivo. Pero también puede ocurrir lo otro, que algo que es mutante, que es un cambio instantáneo y repentino, de repente se estabilice y se convierte en algo lento, que vaya cambiando muy, pero muy, muy lentamente. Y todo esto que estoy manifestando ocurre con las enfermedades. Entonces, no lo vean como dos cosas separadas, ¿verdad? La una y la otra nos sirven para que podamos distinguir los procesos, pero sí el uno puede conducir al otro como el otro puede complementarse con el otro, ¿verdad? Así que eso debemos de tomarlo en cuenta. No son dos conceptos totalmente separados, ¿ok? Gracias. Kevin. Sí, con respecto a cómo funciona la evolución, un ejemplo podría ser, no, esto recientemente lo vi en un documental que ocurre con los elefantes, que como fueron cazados por el marfil de sus colmillos, entonces aquellos elefantes, los cazadores no cazaban a los elefantes que tenían colmillos muy cortos, entonces esos elefantes que podían vivir más tiempo porque no eran cazados, terminaban reproduciéndose porque los que tenían los colmillos más largos morían porque la gente los cazaba. Entonces las siguientes generaciones de elefantes terminaron naciendo en esas áreas que eran muy cazados con colmillos más cortos, produciendo esta evolución en el que por el ambiente en el que vivían, las siguientes generaciones de elefantes que se ven en esas áreas tienen colmillos más cortos de los que los tienen otros elefantes en otras áreas. Y así, por la reproducción, si alguno de esos elefantes o en otras especies llegan por algún, en su desarrollo, cuando nacen, están en su desarrollo en el vientre, o depende de cómo sea su forma en la que se reproducen, si en ese momento algo ocurre en su desarrollo, muta de alguna manera, logra vivir, se reproduce y eso sigue reproduciendo, así es como ocurriría la evolución de esa línea. Correcto. La relación evolución y mutación, la mutación a veces es necesaria porque hay algo ahí que lo hizo que emergiera, ¿verdad? Así que las mutaciones, y se dan en todos los seres vivos. Y con relación al lenguaje, aquí, ¿qué es lo que nos debe de centrar? Es para entender el concepto de mutación y de evolución, ¿verdad? Que el lenguaje también está sujeto a evolución y mutación. Entonces yo quiero que piensen en algo también, y es que se hagan la pregunta, ¿cómo el uso de los medios sociales, como el Internet, por ejemplo, si eso está afectando nuestra estructura cerebral? El uso del Internet, piensen, si está cambiando el uso del lenguaje, estamos cambiando en el uso del lenguaje, estamos cambiando en la manera que escribimos, inclusive cuando usamos los medios sociales. Si eso está ocurriendo, entonces la pregunta es, ¿estamos iniciando un proceso de cambios en nuestra estructura cerebral que van a traducirse en cambios lingüísticos? ¿Es ese cambio mutante porque es de repente muy rápido? ¿Es un cambio que va lento? Háganse la pregunta. Pero de hecho, sí, estamos cambiando con el lenguaje también. Y bastante. Gracias, chicos. Bueno, yo creo que esta es parte también de la última unidad en la que vamos a tocar bastante ampliamente esta parte que ha hecho el profesor Carlos en este momento, como va a hacernos esa interrogante. Alguien más estaba levantando la mano, ya no vi quién fue. Sí, Vale. yo Con Antonio Seco, cerramos para comentar lo otro. Con respecto a la pregunta del licenciado de que el lenguaje está cambiando y está evolucionando, o si es mutante o no el cambio que se está dando ahorita,
creo que todos sabemos que se está dando, bueno, socialmente un cambio en lo que se tiene que ver el lenguaje, llamado el lenguaje inclusivo, que incluso están haciendo normas de cómo se tiene que ahora escribir de otra forma o hablar de otra forma diferente. ¿Eso sería una evolución del lenguaje o sería una mutación del lenguaje? Porque no siento que se esté dando evolucionalmente, sino así repentino como dice el profesor Carlos. Bueno, lo del lenguaje inclusivo, de eso está preguntando sobre si el lenguaje inclusivo es mutación o evolución. Sí. Ajá. El lenguaje inclusivo no lo veo como parte de una mutación. Es como parte de unas estrategias que buscan que todo mundo logre comprender con su propia lengua, ¿verdad? Y respetar. Eso es más una cuestión conductual y de una posición sobre, porque si el lenguaje con respecto a lo que la tecnología está modificando, el uso de la tecnología está modificando, digamos, las palabras que nosotros utilizamos para dar a entender esto, sí, ahí sí me parece que hay algunos procesos mutantes, pero en esto del lenguaje inclusivo, no, es más una cuestión conductual y de respetar la diversidad que puede tener cada quien para aprender. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? En eso. Yo creo que quedará más claro. Yo creo que quedará más claro al final de esta clase, porque Anthony introdujo una palabra muy importante, ¿verdad? Y la realidad es que eso tiene que ver con lo que tenemos al final de esta lección, que tiene que ver pues con si hay lenguajes que son mejores que otros, si hay lenguajes que son más elegantes, otros son feos y otros son más lindos. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer al final, porque vamos a trabajar con una forma de expresión de las matrices, y es el hecho de que todo lenguaje es igual en cierto modo, por lo que veremos al final de esta clase. Lo que ocurre es que socialmente hay lenguajes que son discriminados. Y sobre eso vamos a tratar al final. Sí, bueno, vamos a pasar a la siguiente retroalimentación con respecto al video que se vio. Espero que lo retengan en su memoria de lo que vimos en el video de El Cerebro y Yo, ¿verdad? ¿Alguien lo quiere comenzar a comentar? Me gustaría que cuando tomen la palabra accionen su cámara también para verles. ¿Se recuerdan del video? Buenos días. Sí. A mí algo que me llamó bastante la atención es sobre el feedback auditivo, que decía el video que es como aprender a cómo decir una palabra, que esta se te queda por medio del sonido. Por ejemplo, se puede decir como cuando empiezan a hablar los bebés. En el caso de mi hermana, mi nombre es Diana, ¿verdad? Entonces ella me decía, Danita. En cambio, ya cuando en el transcurso del tiempo fue escuchando que mi nombre es Diana o me decían Dianita, ella después, en un transcurso de días o meses, pudo lograr decir lo que es mi nombre bien. Y también se decía que lo del balbuceo es bastante fundamental para el aprendizaje del lenguaje. Solamente. Gracias. ¿Alguien más? María Inés y luego María Inés, sí. Buenos días. Buenos días. A mí me pareció bastante interesante sobre lo último que nos faltaba de ver el video, que ya era el efecto McGurk, creo yo, que decía que modificaba lo que escuchábamos mediante lo que vemos. Me pareció bastante interesante. Yo decía, ¿cómo? Si yo creo que todos terminamos de verlo, ¿verdad? Sí. Decía,
fa, y cuando le tapaban la boca decía da, y yo me quedé, wow, dije yo, y de verdad, porque todo eso va conectado mediante lo que venimos viendo, ¿verdad? De que el lenguaje es el habla, el escucha, pero también lo visual. Y solamente eso, creo Ella que estaba haciendo sonidos estaba haciendo primero. sí, Es que sonido. no atendió al sonido. Bueno, Nelsie. Bueno, como decía la compañera, a mí también me llamó la atención el efecto McGurk, porque dice que esa es la información visual cuando, como lo dijo la compañera, de que los niños cuando escuchan a alguien, pues ellos lo dicen así. Eso es como el idioma que ocupan los sordomudos, porque yo tengo un primo, sordomudo, que él nos entiende cuando uno habla, o sea, él se nos queda viendo los labios y él, sin necesidad de que uno le haga señas, él nos entiende lo que estamos hablando así entre los labios. Solamente. Humberto. Wilber Humberto. Activen su cámara para verles. Wilber, tenés la palabra. Parece que está teniendo dificultad. Vamos, Mario Ernesto. A mí me llamó la atención la frase donde decía que una palabra puede tener varios significados, como el ejercicio que se mostraba en el video, que comenzó con huevo y terminó con fútbol, se asociaron las ciertas palabras. Y también me llamó la atención que como uno puede asociar las palabras. Si nos ponemos a hacer una lista de palabras, podemos decirle varias palabras según la misma asociación, como de animales. Pero es más diferente, que nos cuesta demasiado que decir palabras que no están asociadas al mismo categoría. Muy bien. Flo. Sí, con el video, los que salían ahí presentándolo decían que para el cerebro las palabras son agrupaciones de sonidos. O sea, y ellos daban ponían el feedback de que para que lo escucharan. Lo iban escuchando, y decían qué palabras ellos escuchaban. Entonces unos mencionaban unas palabras, otros las otras palabras. Y al final él dice, no sé si al final o al principio del video, no me recuerdo muy bien, que ese no es un lenguaje, pero que vean la capacidad del cerebro, cómo iba separando las palabras. Entonces, es como decían las compañeras de los niños cuando empiezan a hablar, o sea, ellas llevan una secuencia recorrida. Entonces, uno como, bueno, yo soy mamá, uno como mamá, o sea, va captando las palabras y ahí por medio de las palabras que uno va separando, va entendiendo qué es lo que ellos nos quieren transmitir o qué es lo que ellos necesitan. Solamente. Bueno, Kevin. Creo que el video trataba de darnos a entender que el cerebro agrupa ciertas clases de información en ciertos grupos, junto con las palabras, que empezaron a conectar con aquello que se decían ventana y se iban a las cortinas. Y cuando intentaron decir palabras que no estuvieran conectadas, les costó más. Entonces, y con la parte en la que el cerebro intenta, al hablar, que escuchan el audio un poco atrasado y se va un poco más lento, y todo eso es porque no están acostumbrados. Entonces, como usted nos explicó al principio del clase, que el cerebro va creando nuevas conexiones para ir mejorando aquello en lo que se va practicando más. Entonces, de entender que entre más uno practica cierta habilidad, el cerebro se va volviendo mejor y mejor en realizar esa acción. ¿Hay Wilber?
Wilber y terminamos con Celia. Menos de un segundo. O bien, Celia. Me llamo Clelia, Clelia, Pero perdón. prácticamente yo solo quería aportar un poco de lo que dijo Mario Ernesto acerca de el parentesco que tenían ciertas palabras, que eso prácticamente lo vemos en 9º grado, lo que es el campo semántico, donde nosotros nos dicen una palabra y la vamos uniendo o identificando que tienen la relación. Por ejemplo, decimos universidad, lo relacionamos con libros, bibliotecas y así sucesivamente. Pero también otra cosa que me llamó la atención fue la primera parte con el ejercicio que hicieron, así como el que usted hizo con nosotros en la clase anterior, donde nos puso un audio y quería que analizáramos lo que nosotros oyéramos. Ya después en el video les pusieron el audio y al final de cuentas lo analizaron bien y se dieron cuenta que habían palabras que estaban bien mencionadas y las escucharon al final. Al principio no las habían identificado, pero al final sí, cuando ya se las habían mencionado qué palabras eran. Y solamente eso. Que cuando hablamos no hacemos la pausa, sino que cuando esas pausas que no hacemos nos hace difícil. ¿Y qué relación tiene esto con el aprendizaje del lenguaje, lo que se ve en ese video? Anthony, para cerrar. Sí, bueno, buenos días nuevamente. Sí, muy interesante lo del video. Creo que, bueno, más que todo se centra en la función del cerebro, en cómo nosotros captamos el lenguaje. Decía que el lenguaje era explícitamente para los humanos, que es nuestra forma de cómo comunicarnos, y que también, bueno, que el lenguaje surge de la necesidad de comunicarnos, así también como hace mención de cómo los niños captan el lenguaje, porque si bien el lenguaje es bueno, es algo que solo los humanos tenemos, no es algo innato que tengamos, sino más bien es que se adquiere, porque si un niño no tiene con quién practicar el lenguaje, no va a adquirir la habilidad de poder hablarlo. Y muy interesante cómo se une la relación de la evolución, porque, bueno, esto ya es parte del pensamiento mío, pero siento que los niños primero balbucean y después se adaptan y terminan captando la forma de hablar. Entonces se puede decir que ahí es como una evolución del idioma, porque incluso los bebés tienen un idioma, y ese es un perfecto ejemplo de cómo puede evolucionar el idioma, y no necesariamente en tanto tiempo, como decía el licenciado Carlos. Bueno, gracias. Le vamos a cortar la palabra a Wilber, porque sí vamos a comenzar, que yo creo que en esta otra parte de la clase van a tener también más elementos para poder complementar lo que estaban en ese video. Vamos a compartir la palabra y le voy a dejar la palabra a Carlos cuando comience. Estamos ya en esta parte de la otra temática que se llama gramática, habilidad y lingüística y movilidad social. Te dejo la palabra, profesor. Bueno, vamos a hablar acerca de un componente importante de todo lenguaje. Chino, ruso, inglés, español, no importa cuál sea el lenguaje. Todos los lenguajes tienen un elemento en común. Ya hablamos del cerebro. Vamos a dar el cerebro que es esto. Vamos a oír dentro de lo que es las lenguas. Todas las lenguas tienen un elemento en común. Todas las lenguas tienen gramática. Pónganle ojo a esto. Vamos a hablar de gramática. Y voy a dar ejemplificación de los elementos de la gramática. La primera vez que ustedes quizás escucharon de gramática les habrán dicho, tienes muchos errores gramaticales cuando estás escribiendo. No está. Esa era la manera convencional de entender la gramática. Acá la vamos a utilizar en su sentido lingüístico y social. ¿Ok? Entonces comenzaré hablando de la gramática. Y comenzaré diciendo que todos los lenguajes tienen gramática. Y si alguien me dice, ¿y el lenguaje que antes se hablaba en El Salvador
digamos que no era el español, sino que era el náhuatl, o los pipiles hablaban su lenguaje, y los lencas, ellos también usaban gramática. ¿Y sabes qué te voy a responder? Sí. Porque desde el punto de vista en que estoy enfocando es lingüístico y social. ¿Qué es la gramática? Una definición que tenemos es que toda persona que habla un lenguaje es capaz de producir y entender un número ilimitado de gesticulaciones o balbuceos, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Quiero explicarles de que yo he sido maestro por muchos años y he trabajado con adultos y he trabajado con niños. Y quiero comentarles algo. ¿Qué es la gramática? La gramática lo que hace es que al lenguaje le pone una estructura. Yo creo que a esta altura ustedes tendrán bien claro qué es una estructura. Aquí tengo un bolígrafo. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué hace este bolígrafo? Una estructura. Las partes que lo componen. Todas las partes, si las separo, eso se refiere, y si las vuelvo a unir, hablan de la estructura. El lenguaje es así. El lenguaje tiene una estructura. Todo lenguaje tiene una estructura. El lenguaje primitivo tiene una estructura. El lenguaje de nuestros antepasados tiene estructura, por lo tanto tenía una gramática. ¿Cuál es el primer elemento que les voy a mencionar? Fonética. El primer elemento de toda gramática es la fonética. Y dice, es la percepción y articulación de los sonidos de las palabras. Fíjese bien, lo que define a la fonética es el hecho de que viene de fon, y fon significa sonido. Entonces, el habla, el lenguaje, es un conjunto de sonidos. Bueno, tantos sonidos. Es más, les voy a anticipar algo. Hay estudios que nos dicen que todos los lenguajes tienen una gramática que es la misma porque existen 3 vocales comunes en todos los idiomas. Se los voy a decir cuál es. A, E, I. La A, la E y la I están en todos los idiomas. Ese sonido A, E, I, E, A, I, ese sonido, el de la A, la E, la I, está en todos los idiomas. Otro elemento que está presente en todos los idiomas es también otra letra, la P. La P está presente. La otra es la T. Y la otra es la D. Ok. Entonces quiere decir que estos sonidos son mundiales. En todas partes se reconocen. Por lo tanto, todos los lenguajes tienen algunas partes que son comunes. Y a eso le llamamos fonética. Fonética es esos sonidos. Segunda parte, fonología. El otro elemento que compone la gramática es la fonología y es la formación de los patrones en los sonidos de las palabras. Y fíjense bien, cuando ustedes están enseñándole a hablar a un niño, y se recordarán que las primeras 2 letras que ustedes aprendieron fue ma. Y disculpen que estoy exagerando, estoy recordando esos viejos tiempos de enseñanza. Y es la M y la ma. La fonología nos enseña de que hay patrones. Si yo digo mamá, estoy construyendo ya un patrón. Mamá. Otro, ¿cuál es la segunda frase del abecedario? La P. Papa.
papá, mamá. Ya estamos en lo que es fonología. Las palabras, existen sonidos que cuando se juntan comienzan a construir patrones y luego ingresamos al tercer elemento de lo que es la gramática y se llama morfología y ya es la formación de palabras. Si ustedes miran el abecedario en español dice mamá, mema, mima, mamá, mema, mima, papa, pepe, pipo. Ustedes van a ver esas palabras. Entonces, estamos ya en el área de la morfología, porque ya encontramos que los sonidos agrupados de cierta forma forman una palabra. Sigamos con mamá, mamá, mamá. De ahí pasamos a la sintaxis, el otro elemento del estudio del lenguaje, que es la sintaxis, y eso es la formación de oraciones. Y ustedes recordarán, y si basta que ustedes consulten un libro en el que se le enseña a los niños a leer, o un silabario, pues a eso me refiero, y van a encontrar palabras como la primera oración que yo recuerdo es mi mamá me ama. Yo sé que están familiarizados. Mi mamá me ama. Ahí estamos en el mundo de la sintaxis, porque hemos pasado a formar oraciones. Y finalmente, el otro elemento de la gramática es la semántica, de la que ya se mencionó aquí por algunos estudiantes. Y la semántica, ¿qué es? Se refiere al significado de las palabras y las oraciones. Si yo digo mi mamá me ama, eso tiene un significado,